Con la ayuda del Señor, unos versículos, primeramente en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, empezando nuestra lectura en el versículo primero. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días, y hablándoles del reino de Dios. Lectura en la palabra del Señor, que Él la bendiga y grave en nuestros corazones. Creo que todos estaremos de acuerdo en felicitar a los queridos hermanos que han escogido como tema de estas conferencias los hechos cumbres en el libro de los momentos cumbres en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Justamente anteayer un querido hermano, un buen siervo de Dios, hablando, estaba expresando su pensamiento acerca de el actual estado religioso que se puede observar en el mundo, y él no vacilaba en calificarlo como de una Babel espiritual. Y verdaderamente hemos de aceptar que es así. Cuántas corrientes de pensamiento, cuántas doctrinas extrañas se están enseñando y se están escuchando en nuestros días. ¿Qué hemos de hacer frente a esta posición? ¿Qué hemos de hacer frente a este estado de cosas, sino volver nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestro corazón a la palabra de Dios, que es infalible, para la cual no pasa el tiempo, porque siempre permanece como lo que es? Así que en el curso de estos estudios que en la voluntad del Señor esperamos tener durante estos días, vamos a ascender a estos momentos cumbres en el libro de los Hechos de los Apóstoles, desde donde esperamos con la ayuda del Señor poder extender nuestra mirada, nuestra vista hacia los valles que quedan entre estas cumbres. Esperamos que desde la posición a la que el Señor quiera llevarnos por su palabra, podamos tener una idea de conjunto, podamos tener un conocimiento más íntimo de este libro que tanto amamos, al que tantas veces acudimos, en el que en tantas ocasiones nos hemos apoyado para decir lo que nosotros creemos, lo que nosotros practicamos. El primer estudio de este tema general de momentos cumbres en el libro de los Hechos de los Apóstoles es el descenso del Espíritu Santo y la formación de la Iglesia en Jerusalén. Hace algunos años, recuerdo, era en una de las primeras conferencias aquí en Madrid, se habló acerca de la persona del Espíritu Santo. Recuerdo que fue nuestro querido hermano don Fernando Pujol quien habló sobre este tema, lo hizo muy bien, y no vamos en esta mañana a estudiar, a hablar acerca de la persona del Espíritu Santo, toda vez que esto sería un estudio muy interesante, extenso, y sería repetir lo que se dijo en aquella ocasión. Pero indudablemente hay algo que está
muy ligado, está íntimamente vinculado a una persona y esta es su obra. No se puede disociar la obra de la persona, ni la persona de su obra. Están estrechamente vinculados. Así que, si bien no vamos a detenernos en un estudio detallado de la persona del Espíritu Santo, sin embargo, en estos momentos cumbres en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no nos será difícil descubrir la persona del Espíritu Santo a través de su obra, porque en estos momentos cumbres veremos al Espíritu Santo obrando allí acerca de los hijos de Dios en los momentos cumbres de la historia de la Iglesia. No en vano se dice, como nuestro querido hermano don Pablo nos recordaba ayer, que el libro de los Hechos de los Apóstoles es en realidad el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Volviendo a nuestra porción de las Sagradas Escrituras que hemos leído en el primer capítulo del libro de los Hechos, encontramos allí el concepto equivocado que los discípulos seguían manteniendo acerca del concepto del reino de Dios. Sabemos, por la lectura en los Evangelios, cómo este pensamiento era corriente y prevalecía entre los judíos, esta idea de un Mesías que había de restituir todas las cosas a Israel. Estaba pasando el pueblo de Israel por un momento en su historia bastante desagradable para ellos. Estaban sujetos de alguna manera al yugo del imperio de Roma y todo su afán, toda su ilusión, su esperanza estaba en poderse ver libres de este yugo. Y ellos tenían la idea de un Mesías terreno, un Mesías que había de librar al pueblo de esta situación de servidumbre en la cual se encontraban. Recordamos cómo en algunas ocasiones, pues los discípulos expresaron esta idea, y el Señor Jesús contestó a estas insinuaciones, a este concepto que los judíos, que los mismos discípulos tenían sobre este particular, hablándoles de la cruz. Y los discípulos no entendían este lenguaje del Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Tiene que ser entregado y padecer en manos de los gentiles, etc. Era un lenguaje para ellos incomprensible. No que el Señor Jesús no hablase claramente, pero ellos escuchaban las palabras del Señor Jesús a través de una serie de prejuicios raciales que se habían formado. Así que las palabras del Señor hacían en este sentido poca mella en la mente y en el corazón de los discípulos. Después, cuando en el curso de los acontecimientos vieron al Señor Jesús, aquel Mesías acerca del cual tenían unas ideas preconcebidas, pero aún equivocadas los mismos discípulos, esto fue un choque para ellos. Uno de los que habían seguido al Señor por todo aquel tiempo a lo largo de su ministerio, no pudo resistir este choque. Este fue Judas, el cual le entregó. Es interesante un estudio de la psicología de Judas, el traidor. ¿Cómo pudo él hacer esto después de haber convivido con el Señor Jesús a lo largo de aquellos años de ministerio? Pero fue así. Y lo extraño, lo maravilloso, fue que los otros discípulos no secundaran de alguna manera aquella posición de Judas. El Señor resucitó y volvió de nuevo a la mente y al corazón de los discípulos
pues esta idea del reino restablecido a Israel, es decir, el reino de Dios bajo un punto de vista humano, hasta cierto punto material. Y cuando el Señor, después de haber estado con sus discípulos por espacio de 40 días, hablando y declarándoles las cosas acerca del reino, en el momento de Él ascender otra vez a los cielos, esta pregunta vuelve a aflorar en los labios de los discípulos. ¿Volverás a restituir el reino a Israel en este tiempo? No nos extraña este concepto, esta idea, estas palabras de los discípulos, porque en un sentido se puede decir que algo de este espíritu prevalece todavía en nuestros días, cuando se miran las cosas de Dios bajo unos puntos o bajo unos prejuicios que nos hemos venido formando, sea por tradición, sea, etcétera, por costumbres, pues parece que miramos las cosas del Señor, pero a través de este cristal nuestro particular, una manera de ver las cosas muy propia nuestra. Como los discípulos estaban escuchando y en un sentido recibiendo las palabras del Señor. Y solamente fue después que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, después que el Espíritu Santo les impulsó a hacer aquellas grandes cosas, no solamente de ellos hacia otros, sino aún en ellos mismos, en sus propias vidas, pues que el pensamiento de los discípulos cambió. Ya ellos entendieron después de haber recibido el Espíritu Santo que el reino de Dios no era aquel reino que ellos habían imaginado humano, no era con fuerza, no era con ejército, que Dios iba a implantar un reino en este mundo, sino que era por el Espíritu de Dios, una esfera espiritual, un lugar, una esfera en la que los súbditos de Dios lo iban a hacer de corazón, una esfera muy contraria, muy diferente a esta otra esfera que las Escrituras llaman el reino de este mundo, el siglo, etcétera, en la que lo que más impera, lo que se manifiesta, la raíz de toda la actitud de los que viven en esta esfera, es este espíritu de rebeldía, de desobediencia a la voluntad de Dios. El Señor hablaba de un reino en la que los súbditos de este reino lo serían de corazón, sumisos a la voluntad de Dios. Un reino, una esfera que podríamos llamar la esfera del Espíritu, porque sería el Espíritu Santo la que impulsaría este movimiento, la que establecería estos vínculos de unión entre los miembros de este reino que en otras palabras o en otra palabra nosotros conocemos como la Iglesia de Dios, la Iglesia del Señor. De paso, notaremos que el Señor Jesús, cuando habla acerca de este reino, y especialmente en relación con el Espíritu Santo, que había de ser el vinculador de este reino, habla en futuro, emplea el verbo en futuro, como algo que estaba todavía por establecerse, algo que estaba todavía por venir. Dice: a los cuales, en el versículo 3, a los cuales después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios
y después, en relación con la inauguración de este reino, unas palabras, la promesa del Espíritu Santo. Ahora, una promesa hecha por Dios es una cosa segura, y los discípulos habían tenido la experiencia de cómo Dios cumple sus promesas. Y en obediencia a la palabra del Señor, ellos se quedan en Jerusalén para esperar el cumplimiento de lo que el Señor les había anunciado. Dice que descendieron a Jerusalén, volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Celotes y Judas, hermano de Jacobo. Es decir, la lista de los 11 apóstoles que desde un principio habían seguido al Señor en su ministerio. Parece que algunos tienen cierta dificultad en identificar este aposento alto en el que estaban reunidos, en el que moraban los apóstoles, con el lugar donde el Señor celebró la última Pascua con sus discípulos. Teniendo en cuenta lo que luego aconteció en el sitio donde ellos estaban morando, pues dicen que no podía ser una casa normal de las corrientes, de las que había en Jerusalén, donde no había espacio para que se congregase una tan grande multitud. Y algunos sitúan este aposento alto en uno de los edificios del templo, es decir, que donde quedaba al patio de los gentiles, donde había un espacio grande para poderse congregar allí una multitud, como debían ser los que se juntaron el día de Pentecostés para escuchar el sermón de Pedro. Pero yo creo que esto no es lo más importante, por lo menos a mí no me llama tanto la atención del lugar como el espíritu en que aquellos discípulos estaban esperando el cumplimiento de la promesa que de Dios habían recibido acerca del Espíritu Santo. Todos estos, los apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego. Y así llegó el día de Pentecostés. Era una fiesta de los judíos. Después de 7 semanas después de haber celebrado la Pascua, tenía lugar otra fiesta. Como escena, como escenario era el templo. En otro tiempo, en otras porciones de las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, se habla de esta fiesta como de la fiesta de las primicias. Es decir, cuando los judíos ofrecían al Señor, presentaban al Señor las primicias de los frutos de la tierra. Esta era la razón por la que muchos judíos que hacían el viaje largo y a veces penoso de su lugar de residencia hasta Jerusalén para pasar allí los días para celebrar la Pascua, quedaban en Jerusalén todavía por unos días hasta la fiesta de Pentecostés, para participar de los actos que allí se celebraban. Fue en este día cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquel grupo de creyentes reunidos en el nombre del Señor en el aposento alto. Hemos leído en el capítulo 1 los primeros versículos. El Señor dice: porque Juan, a la verdad, bautizó con agua, mas vosotros
seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Hay dos palabras que se emplean en relación con aquel momento en que los apóstoles fueron bautizados por el Espíritu Santo. Esta es una palabra, la otra es fueron llenos del Espíritu Santo. Entendemos la palabra bautizados en el Espíritu Santo de una manera tal vez mejor, bajo la luz que arroja esta otra de ser llenos del Espíritu Santo. Para nosotros el ser bautizados del Espíritu Santo pues no ofrece muchas dificultades toda vez que practicamos el bautismo en la forma con que los discípulos lo practicaron y como tenemos en las Sagradas Escrituras, es decir, sumergidos en el agua. El agua tocando, digámoslo así, todas las partes de su cuerpo, no solamente unas gotitas sobre la cabeza, etcétera, sino llenándolo todo, afectando toda la persona. Y así fue como los discípulos fueron llenados, fueron llenos, fueron bautizados del Espíritu Santo. La palabra de Dios señala algunos fenómenos que tuvieron lugar en aquel acto, en aquel momento, en aquellas circunstancias. Dice que de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. En las Sagradas Escrituras encontramos algunos símbolos del Espíritu Santo. Las veces es una paloma, como tenemos en los Evangelios. Pero en este caso, la presencia del Espíritu Santo, podemos decir la persona del Espíritu Santo, se simbolizó bajo este estruendo del cielo, como un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y luego era fuego, lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y tal vez estos símbolos en relación con la misión a la que el Señor ha llamado a su iglesia, pues están muy en consonancia, porque la iglesia del Señor es una fuerza, debe ser una corriente, este viento recio que sacude aún los mismos cimientos del lugar donde estaban reunidos los discípulos, y es un fuego que purifica también. Ahora, hay otro fenómeno, y es este de las lenguas. Como decía antes y es sabido de todos, había en Jerusalén por aquellos días judíos, algunos que lo eran por descendencia, porque lo eran también sus padres, pero que habían nacido lejos de Jerusalén y aún de Palestina. Habían nacido en otras regiones y aun cuando conocían algo la lengua de sus padres, por regla general hablaban otras lenguas, las lenguas del lugar donde ellos estaban residiendo. Y una de las cosas maravillosas, una de las señales, una de las manifestaciones del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue que todos aquellos procedentes de diferentes lugares que se enumeran en los versículos
9, 10 y 11 del capítulo 2 del libro de los Hechos entendían perfectamente lo que se les decía. Aquellas glorias del Señor que se estaban proclamando, aquel evangelio, aquel mensaje que el apóstol Pedro estaba dando en aquella ocasión. En relación con los milagros que el Señor realizó, y también se puede decir con todo milagro, se asocian unas palabras, unos términos que los califican, que los definen. Se habla de ellos como de obras, algunas veces milagros, otras veces se habla de ello como maravillas, y en otras ocasiones pues son señales. En realidad, el milagro o los milagros tienen esta finalidad. Es una obra no de los hombres, es una intervención de Dios. Y cuando Dios interviene, cuando Dios obra, hace verdaderas maravillas. Los hombres se admiran al ver la mano de Dios cuando Dios obra. Y esta obra maravillosa de Dios tiene una finalidad. Dios lo hace con un objeto, no para entretenimiento, no para desplegar su poder, para anonadar a las gentes, a los hombres, sino con una finalidad. Es una señal, como un mensaje de Dios para una situación especial o para una necesidad específica. Y fue así que aquellos acontecimientos, aquellas manifestaciones que acompañaron el descenso del Espíritu Santo el día de Pentecostés eran un milagro, eran una obra de Dios. Después en el sermón Pedro podía decir, ¿por qué estáis maravillados? Esto es el cumplimiento de lo que Dios había dicho ya en el pasado por boca de uno de sus siervos, uno de sus profetas, Joel. Es la obra de Dios, no es obra de los hombres, es obra de Dios. Es una maravilla. Verdaderamente leemos acerca de la reacción de los que contemplaron lo que estaba ocurriendo, que estaban confusos en el versículo 6. En el versículo 7 estaban atónitos y estaban maravillados, preguntándose, ¿y aquí no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Se cumplía el objeto de la señal. Era una señal, se cumplía el objeto de esta obra maravillosa que Dios estaba realizando. Así pues, tenemos como resultado de esta acción de parte de Dios una expectativa en los que eran testigos oculares allí en el aposento alto, cerca del aposento alto, donde el Señor había derramado su Espíritu Santo, de su Espíritu Santo a sus discípulos. Pero no fue la misma reacción en todos los que estaban observando y estaban escuchando, porque mientras unos se preguntaban ¿qué debe ser esto?, otros ya adelantaban un juicio y decían pues que están llenos de mosto, que están borrachos. Nos llama la atención que personas pudieran hablar de esta forma y frente a un hecho maravilloso pudiesen expresarse en tales términos. Pero tal vez había razones para pensar tal cosa. Y muchas veces yo he pensado en relación con este pensamiento, este juicio de estos hombres en Jerusalén, me he acordado de aquellas palabras del apóstol Pablo a los Efesios cuando escribe,
no os embriaguéis de vino, mas sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, que existe una relación, por lo menos una marcada relación, entre el estar lleno de vino o estar borracho y estar lleno del Espíritu Santo, aunque los efectos son muy distintos, las causas son también tan opuestas la una con la otra. Pero es esto, uno que está lleno de vino, por desgracia tenemos ocasión de ver con alguna frecuencia cómo el vino obra en aquellas personas que lo han bebido en exceso, cómo no son dueñas de sí mismos, cómo han rendido, se puede decir, su voluntad a los efectos del alcohol. Y se puede decir de un borracho que no es el mismo el que obra, sino que es el vino que está en él el que le hace hacer todas aquellas tonterías que hace un borracho. De la misma manera, aquel que está lleno del Espíritu Santo, se puede decir que es un hombre que no actúa por su propia voluntad, sino por la voluntad de aquel que le llena. Y en realidad, pues esto explica, queridos hermanos, las maravillas, la obra, el alcance de aquella obra que nuestros queridos hermanos en los primeros tiempos pudieron realizar. No eran ellos, cuando en cierta ocasión, veremos esto más adelante, acusaron a los discípulos de que habían llenado toda Jerusalén de su doctrina. Ellos hacen mucho énfasis, puntualizan, señalan que no han sido ellos, sino que ha sido el Espíritu Santo con ellos el que ha hecho la obra. Y esto es efectivamente el ser lleno del Espíritu Santo. Es decir, uno que obra no según sus conceptos, no según sus pensamientos, no según sus sentimientos, sino que es el Espíritu Santo quien obra en él, quien le lleva, quien le guía, quien le conduce. El Señor nos ayude, queridos hermanos, a rendirnos de tal manera al Señor, a dejar obrar al Señor de tal suerte por su Santo Espíritu en nuestras vidas, que podamos llegar a exclamar como el apóstol Pablo: vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí, por su Santo Espíritu, guiándonos en todos los momentos de nuestra vida. Ahora, el apóstol Pedro, en esta ocasión, al dar su mensaje, pues estaba confirmando lo que adelantaba acerca de estar embriagado, estar lleno del Espíritu Santo. Se puede decir que no era Pedro quien hablaba en aquella ocasión. El Señor había dicho, y tenemos en este capítulo que hemos leído así muy por encima, el cumplimiento de algunas profecías que el Señor había dado a los suyos. Primeramente les había dicho que serían bautizados en el Espíritu Santo, que serían llenos del Espíritu Santo. Y aquí estaba el cumplimiento de la palabra del Señor, de su promesa. Luego había dicho que el Espíritu Santo tomaría, cuando Él vendría a los suyos, tomaría de lo suyo, le glorificaría porque tomaría de lo suyo y así se lo daría a conocer a los discípulos. Y este sermón de Pedro en el día de Pentecostés vemos que tiene un común denominador, un objetivo, es el de glorificar a Cristo. Y efectivamente Cristo es glorificado en las palabras del apóstol Pedro. Toma de lo que es de Cristo, y Pedro, como fiel testigo del Señor, pues da a conocer lo que es de Cristo a aquellos que le escuchan. Otra cosa había dicho el Señor acerca del Espíritu Santo, y es que cuando tuviesen que hablar, que no se preocupasen o que no estuviesen
tan preocupados de lo que habían de decir, sino que el Espíritu Santo hablaría por ellos. Y el sermón de Pedro se puede decir que fue el sermón del Espíritu Santo. Fue el mensaje de Dios por su Espíritu a través de su siervo dado a los hombres en aquel día de Pentecostés. También el Señor había dicho acerca de el Espíritu Santo que Él convencería a los hombres de pecado. Él redarguiría a los hombres de pecado. Cómo se cumple esta promesa del Señor por la pregunta de aquellos que compungidos de corazón exclamaron al final del mensaje, después de haber escuchado la voz de Dios por medio de su siervo en el poder, en todo su poder del Espíritu Santo: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que nosotros hemos de hacer? No era en un sentido Pedro quien hablaba el día de Pentecostés. Era el Señor por su Santo Espíritu. Era el Espíritu Santo obrando por medio de su siervo, testificando por el Señor. El Señor había dicho, lo hemos leído en el capítulo 1, y recibiréis el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es interesante notar este vínculo, esta conexión indisoluble entre el testimonio y el poder del Espíritu Santo. Es inútil testificar cuando uno lo hace en sus propias fuerzas o con palabras de humana sabiduría, con sus conocimientos, fiado en su habilidad, etc. Es inútil. Es un testimonio que se pierde en el vacío. Es un testimonio infructífero. Es un testimonio inútil. De ahí la importancia que el Señor subraya poniendo las cosas en su debido lugar. Primeramente, recibiréis el poder del Espíritu Santo. Y después, en este poder, podréis ser testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una iglesia, un creyente, un hijo de Dios que vive disociado, se puede decir así, del Espíritu Santo. Hasta donde un creyente puede estar disociado del Espíritu Santo, es un creyente de testimonio pobre, de testimonio inútil. Tal vez la razón, la explicación del poco éxito, del poco fruto, del pobre testimonio de la Iglesia en nuestros días, tendríamos que buscarlo y lo encontraríamos en el poco lugar que los creyentes, las iglesias, por este estado de cosas que señalábamos al principio, lo demuestran, dan al Espíritu Santo en sus vidas, tanto como individuos como iglesias. Pero recibiréis el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ellos habían recibido el poder del Espíritu Santo y podían testificar. Y el fruto, el resultado de esta acción del Espíritu de Dios por medio de sus siervos fue el que 3,000 personas fueron bautizadas en Jerusalén en aquel día. Notamos algo muy interesante también sobre este particular al final de este capítulo. Después que ellos preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Así leemos que el versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Aquellos hombres redargüidos de pecado levantaron sus ojos al Señor preguntando a Pedro, ¿qué es lo que nosotros hemos de hacer ahora? Ahora que comprendemos bien hasta dónde ha llegado nuestra maldad, ahora que sentimos el peso de nuestros pecados, ahora podríamos decir nosotros que hemos sido redargüidos por este Espíritu Santo que nos está convenciendo de nuestros pecados. ¿Qué es lo que hemos de hacer? ¿Recibieron su palabra? ¿Se arrepintieron de sus pecados? ¿Fueron bautizados? Luego fueron añadidos a la iglesia. Y dice el número de ellos como de 3,000 personas. Algunos han señalado este número como una dificultad para pensar que estas 3,000 personas fueron bautizadas en la forma que nosotros practicamos el bautismo, no nosotros los discípulos, y como encontramos en las Escrituras, esto es por inmersión. Algunos han pensado que no había tanta agua en Jerusalén como para realizar estos bautismos, pero descubrimientos han demostrado de que había en Jerusalén lugares y había en Jerusalén agua y había tiempo más que suficiente para bautizar a estas personas aún en un solo día. Pero esto también como en cuanto al emplazamiento del lugar donde los discípulos estaban reunidos orando, no es tan importante como el hecho de señalar el fruto, el abundante fruto que el testimonio del Espíritu Santo en el día de Pentecostés dio en Jerusalén. Era el día de Pentecostés, el día de las primicias, el día de ofrecer a Dios los primeros frutos de una labor realizada en los campos. Y tenemos en este día de Pentecostés, primeramente, las primicias, se puede decir así, de aquella obra de la cruz realizada por nuestro bendito Salvador, como un trofeo, como un fruto, como un resultado de aquella siembra, aquel grano de trigo que había sido sepultado en la tierra, estaba el don del Espíritu Santo sobre los discípulos y sobre aquellos que recibieron su palabra y creyeron en él. Y también los primeros frutos de aquel trabajo de siembra de la palabra del Señor, del testimonio del Señor, en el poder del Santo Espíritu, en las 3,000 almas que aceptaban el mensaje del Evangelio, se arrepentían de sus pecados, daban testimonio de su fe mediante el bautismo y eran añadidos a la iglesia. Ahora, al final de este capítulo 2 encontramos una descripción muy breve, muy sencilla, pero cuán preciosa, de lo que era la iglesia en Jerusalén. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Dice, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones, y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas, repartíanlas a todos como cada uno había menester, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo.
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se me ocurre pensar, leyendo esta descripción de lo que era la iglesia en Jerusalén en aquellos días que siguieron a Pentecostés, comparar o medir lo que encontramos en estos versículos a la luz de la declaración que tenemos en Gálatas 5, 22 y 23 acerca del fruto del Espíritu Santo. Será bueno leer aquellos versículos y luego leer estos versículos en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, y encontraremos una preciosa correspondencia. Veremos cómo aquella iglesia que había recibido, que estaba llena del Espíritu Santo, estaba manifestando en su vida este fruto del Espíritu Santo que habían recibido. Ahora, casi para terminar, podemos decir que el hecho de recibir este Espíritu Santo encerraba una finalidad. Recibiréis el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos. Hemos estado considerando también en días pasados algo acerca de la evangelización. Y se ha dicho ya mucho acerca de la evangelización, lo que nosotros podemos o debemos hacer en este terreno de la evangelización. Pero todo cuanto pueda decirse a este respecto, yo creo que se encierra en las palabras que hemos leído. Recibir el poder, tener el poder del Espíritu Santo y luego ser testigos suyos. Y hay dos maneras de ser testigos del Señor. Uno puede ser, si me permitís la expresión, el fuego, es decir, unas vidas santas, unas vidas puras, unas vidas de fidelidad al Señor. Pero el Espíritu Santo, como hemos visto, no es solamente fuego, sino que es también un viento recio, es un movimiento, es algo que impulsa. Cuánto me gustó escuchar en labios de nuestro querido hermano don Pablo Wickham, que tantos progresos ha hecho en su español, emplear esta palabra, empuje, tan española, tan buena, empuje. Pues esto es el Espíritu Santo en nuestras vidas, lo que debe ser. Es fuego, pero es también empuje. Veremos en otros estudios cómo aquellos creyentes en un principio pues se conformaron con esta primera parte, podemos decir. No exclusivamente en esta primera parte, no fue un testimonio pasivo en Jerusalén, sino que fue un testimonio activo. Ya hemos señalado como en el capítulo 5, en versículos 32, los anteriores, tienen que decirles: vosotros habéis llenado toda Jerusalén con vuestra doctrina. Y esto no lo habían hecho solamente viviendo unas vidas santas, unas vidas consagradas al Señor, sino que había sido el fruto, el resultado de unos labios que no callaron frente a las dificultades y a las oposiciones que surgieron en su camino. No os denunciamos estrechamente que no enseñaseis en este nombre, y he aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero respondiendo Pedro a estas palabras, y los apóstoles dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en el versículo 32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
Así pues vemos esta estrecha relación entre el descenso del Espíritu Santo sobre su iglesia, pero al mismo tiempo en cuanto a su acción, a la actividad de la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Eran testigos del Señor, pero no ellos solos, no ellos abandonados a sus fuerzas, no ellos basados en sus conocimientos o en su sabiduría o en sus métodos, sino y también el Espíritu Santo, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Creo que estas palabras son el mejor resumen, tal vez el mejor comentario a cuanto ha sido mi propósito dar a conocer esta mañana.